pues, no, ya tienes gente ahí. Vaina. Hola a todos, ¿cómo están? Sentémonos y ubiquémonos. Aquí Saraí Román, Pablo Saldarriaga y Diana Núñez estamos arrejuntados. ¿Listo? Entonces, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia como educadores en sexualidad somática. Pablo lleva bastante tiempo trabajando con esto y tenemos a nuestra amiga Saraí de Tantra en Colombia y Pablo Saldarriaga de Yoga y Sexualidad y yo sexualidad, ¿cierto? Entonces, esta transmisión va a ser muy importante para que entendamos qué es ser un educador en sexualidad somática. Así que, chicos, pues cuéntenme desde su experiencia personal, ¿qué ha sido esto para ustedes? A ver, empieza tú. Bueno, pues para mí fue una sorpresa. Siempre he sido yo una persona muy curiosa en todo este tipo de prácticas espirituales, chamánicas, corporales además. Y yo nunca pensé volverme una educadora sexual. Pero a través de la primera experiencia que tuve con Paula Fernanda Andreas en Brasil, que fue un taller de mujeres, experimenté cosas que inmediatamente cambiaron mi vida. Entonces, cuando yo regresé de allá, todo era mucho más fluido, yo había cambiado como unos esquemas mentales de autoflagelación que yo tenía por una consecuencia de varios abusos sexuales que yo tuve en mi vida. Entonces yo dije, wow. Y empecé a practicar una técnica que se llama yoga orgástico. Ese fue como mi primera... ¿Yoga orgástico? Sí, o yoga orgástico, que es una de las técnicas que se usan en este tipo de enfoques tántricos y de sexualidad somática. Y al yo misma empezar a hacer esa meditación y a ver todos los cambios, entonces decidí hacer la certificación como terapeuta tántrico, pero en ese momento yo dije, yo lo hago por mí. Tuve una experiencia de un masaje, también eso me cambió totalmente como mi configuración celular, y yo dije, wow, pero ¿cómo es que pasa esto así? Entonces quise hacer la certificación porque esta certificación ella la hace Paula Fernanda en Brasil, la hace una vez al año y ya tiene como 4 promociones. Yo fui a las del 2014. Vean, Sara, para la gente que está ahí, Pablo, ¿cómo podríamos explicarle realmente, más allá de las certificaciones, qué sería la sexualidad somática y por qué esto valdría la pena? Porque hay gente que me dice, eso es sexología, es psicología, es medicina. No sé cómo podríamos definir los 3 que trabajamos en esto. ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, yo quiero de una manera muy resumida contar desde mi perspectiva qué es. Yo vengo de un camino de yoga de muchos años de práctica y como profesor y empiezo a trabajar el tantra de manera, habiendo estudiado con los practicantes míos y después resulta también de nuevo la certificación al frente de mi camino y la tomo. Para mí fue un proceso el yoga lo que hizo en mí fue permitirme la posibilidad de mirar hacia adentro y generar una conexión muy profunda conmigo mismo. Y lo que hizo esta certificación y todo este trabajo de Tantra ha sido este mismo proceso de apertura y de conexión, expandirlo de una manera pues muy, muy hermosa porque me generó una conexión con mi ser, no solo con mi cuerpo, sino con mi ser en general, de autoconocimiento, no desde el silencio, sino precisamente desde la apertura y el compartir y el vivenciar con otras personas un camino muy hermoso. Entonces, allí, pues respondiendo a la pregunta tuya, empezaron a aparecérseme al frente muchas cosas personales mías, no solo de la sexualidad, sino de cosas que yo no había descubierto en mí, y empiezan a manifestarse y yo digo, mira qué tan interesante de verdad el camino de la expansión a través del cual pues se puede trabajar directamente con el Tantra y esta formación para mí fue totalmente transformadora. Bueno, de todas maneras, para responder la pregunta e ir más específicos, esta formación, Saraí hizo una certificación en Tantra, nosotros hemos estudiado con la escuela, los 3 de Joseph Kramer que estuvimos hace como un año en Brasil, entonces, ¿qué sería eso de la sexualidad somática? Es una técnica, ¿sí? Que trabaja desde la psicoterapia más que todo, ¿cierto? Primero tendríamos que aclarar qué es somático, porque a pesar que es un tema que se repite mucho y que ahorita está muy en boga y siempre está muy en boga, porque cada vez esa separación entre mente, cuerpo, espíritu y emoción
ya se va diluyendo. Entonces, lo somático, que es, para darlo en unas palabras muy claras, es todo el efecto que tienen las experiencias de vida en todos nuestros cuerpos o sistemas, ¿sí? Nosotros casi que seríamos unas personas muy especializadas en el cuerpo, ¿cierto? Y los mensajes que el cuerpo transmite. Y el cuerpo tiene mucho que ver con la emoción, con la parte mental, porque el cuerpo es lo que está viviendo esa experiencia de vida, y aquí se quedan impregnadas toda la información, todo ese diálogo interno que nosotros tenemos del ego, podríamos decir, todas las vivencias emocionales, todas las cosas que callamos. Entonces eso queda como en una impronta en nuestro sistema nervioso. Y eso empieza a crear corazas mentales, hábitos emocionales, hábitos hacia nuestra calificación de nosotros mismos, la autoestima, y a través de esas improntas, que además las llevamos desde los ancestros, y ahí viene el sistema, el enfoque sistémico, está aquí en el ahora. Entonces muchas veces, como Pablo dice, al vivir esas experiencias, y como yo también lo viví, tenemos unos cambios que es como si hubieras hecho una terapia, una psicoterapia por 2 años, pero esto pasa en un fin de semana. De hecho, la sexualidad somática se vuelve muy efectiva para resolver situaciones como personas que quieren expandir el placer o tienen disfunciones y problemas para vivir su sexualidad a plenitud, o traumas, abusos, violaciones que no dejan que, digamos, el cuerpo, que lo que decía Pablo, como todo lo lindo que se puede vivir de esto, y pues nosotros 3 tenemos como misión en Colombia mostrar un camino donde la sexualidad sea más holística, trascendente, y sea esa energía que nos mueve, que es algo que dice mucho Pablo todo el tiempo. Bueno, este tipo de información a través de esta formación es algo muy práctico. ¿Por qué? Porque los seres humanos, digamos, y lo último que hemos visto pues desde los últimos tiempos, es que nos metemos en procesos muy largos, y los procesos se nos vuelven eternos. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde el enfoque que dice Saraí, cómo se somatiza en el cuerpo toda esta información de memorias, que hay que empezar a sacarlas a través de prácticas muy fáciles de hacer, de trabajo diario, muy simples. No nos tenemos que embarcar en esos procesos larguísimos de transformación, sino que empezamos a evidenciar de manera muy fácil las cosas que nos han sucedido, se nos paran ahí al frente, y a través del movimiento energético y de todo lo que en estas prácticas se vive, empiezan a salir. Entonces empezamos a llevar de manera fácil un proceso de autosanación y autolimpieza. Además, Diana, todos tenemos que ser conscientes que somos seres sexuales. Nosotros somos creados a través de un acto sexual, y que ese acto, esa cuestión de sexualidad no es inherente a nosotros como un ser. Entonces, todas estas improntas que tenemos, que están relacionadas con nuestra educación sexual, con la creencia que tenemos como seres sexuales, con ese sistema de penas, vergüenzas y miedos, lo que hacen es crear corazas. Entonces, a través de también ser conscientes de que somos seres sexuales, explorar y experimentar a través de diferentes técnicas, hace que tengamos esos cambios como tan holísticos, ¿no? Yo quiero que vayamos un poco a palabras más coloquiales, o sea, vamos directamente al punto y pensemos cómo la gente hablaría. Digamos, tú dices prácticas, cosas tan exquisitas como que la sexualidad somática hace coaching de masturbación, ¿sí? Hace masajes que no son el masaje tántrico que está en el mercado, que es un masaje tántrico de prostitución, sino que es un masaje tántrico que ayuda a la sanación, a la conciencia corporal. Exacto. Entonces, una conciencia corporal y una expansión de los sentidos. De casos específicos, y por qué esto valdría la pena en una certificación, porque no es para la certificación que va a ver que Saraí trae a Paula Fernanda Andreasa, que es la maestra de los 3, o sea, tenemos evidencia de que Paula es una mujer increíble con sus enseñanzas. Entonces, ahorita, para ir, ¿por qué valdría la pena ir a esa certificación? Quiero que le demos información a la gente, como, bueno, este caso, ¿qué son las cosas más comunes que suceden? Por ejemplo, en palabras coloquiales. Bueno, cosas supremamente comunes por las cuales nosotros pues atendemos terapia inicialmente. En hombres se podría hablar de disfunción eréctil y de eyaculación precoz. Pausa. ¿Por qué sucede esto por lo general? Normalmente esto tiene muchas consecuencias, pero normalmente es de esas impresiones
cuando tú empezaste a descubrir por primera vez tu cuerpo. Ajá. Entonces, en los hábitos de masturbación y autotoque erótico amoroso. Si tú fuiste, por ejemplo, pillado, te castigaron, si lo hacías siempre escondido en el baño, después empezaste la primera relación, no sabías cómo manejar ni cómo regular tu eyaculación, tuviste una mala experiencia, eso empieza a crear unos esquemas. Además, también hay otras razones, eso a nivel como emocional, a nivel de las creencias culturales que hay, y el otro nivel es el nivel ancestral, ¿no? Todas esas ideas que tenemos respecto a eso, y también debilitamiento o ya una consecuencia a nivel químico, a nivel nervioso, sí, entonces es como todo ese enfoque. ¿Eso aplica para hombres y mujeres? ¿Tú qué podrías complementar respecto a eso de los hombres, Pablo? Bueno, no, de nuevo, todas esos rayones que nos quedaron a nosotros por cualquier, digamos, aspecto cultural, de que teníamos que hacerlo al escondido, de que era mal visto, de que desde el aspecto religioso no se podía uno hacer, y lo que sucedió fue que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Entonces, precisamente todo el cuento empieza a cómo nosotros entender una sexualidad como un camino de armonización con nuestro ser, y lo más importante que tenemos que empezar a hacer para llegar a todas estas consecuencias es empezar de verdad a entender quiénes somos como seres sexuales. ¿Cómo una terapia en sexualidad somática o una formación puede atender esto? Obvio, no podemos resolver el asunto de lo de los hombres de una, pero como uniendo lo que Pablo dice y lo que Sara dice, ¿cómo esto se puede tratar en pues una certificación? Sí, primero te vas a dar cuenta, en la certificación es muy importante porque allá tú vas a vivenciar. Entonces, ¿por qué uno se puede volver terapeuta en sexualidad? Porque uno ha entrado en el proceso con sus mismos miedos, con sus vergüenzas. Ahí llega una comprensión de ese conocimiento natural y de esa aceptación de que tenemos un problema, tenemos una limitación. Entonces, en la certificación vamos a vivir nosotros a través de las diferentes dinámicas que se hacen, de los diferentes ejercicios grupales que se hacen, de las diferentes técnicas de respiración, de conciencia corporal, meditativas, de masajes, de toques, de conocimiento anatómico, energético, nervioso. Vamos a ser consciente de, yo tenía esto, de esa situación que me pasó hace 20 años, todavía tengo este miedo. Muy lindo, por ejemplo, lo que nos mostró, retomando el tema de los hombres, testimonios, como el hombre que te mandó un testimonio diciendo, tengo tantos años y nunca me había sentido así en la sexualidad porque, digamos, me estaba viniendo antes de tiempo, ¿cierto? Sí. O no sé, Pablo, tú que has hecho círculo de hombres, ¿qué testimonios has escuchado acerca de la sexualidad somática? Pues es que precisamente eso, no hablemos, alejémonos un poquito del aspecto de somatización, de desbalances o de disfunciones. ¿Sexualidad consciente? ¿Podría decir? Sexualidad consciente, hablemos de la conexión, pues algo muy básico, cómo entender lo que es el placer, cómo conectarnos con el placer y cómo volver esto que es tan básico en nosotros mismos, tan fundamental como es la sexualidad, cómo volverlo un camino de disfrute, pero de disfrute consciente, o sea, cómo aprender a manejarnos como seres sexuales, de modo que esto sea no solo divertido, sino responsable y positivo en el cuerpo. Entonces es verdad, pues hemos hablado solo de hombres, pero en mujeres también, o sea, los casos de mujeres con vaginismo, con anorgasmia, con libidos bajas, o sea, desconectadas, con desconocimiento de su cuerpo, mujeres adultas que no han tenido orgasmos nunca, cómo lograr entender su cuerpo, experimentarlo y liberarse de todas de esta información que nos ha tenido hasta aquí como ciegos, como vedados. ¿No les ha parecido a ustedes que ha sido una gran labor? Yo digo, vean, reconozcamos que somos unos valientes nosotros tres al incursionar en este tipo de terapias, porque la gente dice, ¿uno qué hace? Mira, nosotros tocamos, masajeamos, escuchamos y tratamos un tema que es muy delicado. No sé tú, pero cuando yo empecé a hacer terapias desde que vino Paula, que fue en el 2016, al principio había toda una mala información
o la gente no entendía qué era esto. Y ahora antes lo que pasa es que más personas quieren participar de nuestros talleres, Saraí los que hacen Cali, nosotros los que hacemos acá en Medellín, pero para mí fue un tema muy importante e impresionante al principio. ¿No les pareció, chicos? Como entender, carajo, qué terapias más locas. Sí, la idea es empezar a cambiar los paradigmas, ¿no? Y parte de la educación en sexualidad consciente es derribar los paradigmas que precisamente han hecho que lo más obvio, lo más humano, que es la sexualidad como seres, no solamente el acto sexual, el coito sexual, sino esa sexualidad, se haya vuelto un tema de miedo, desde las palabras. Para nosotros haber incursionado en este mundo en Colombia y Latinoamérica, hay que tener mucho cuidado en usar la palabra placer, la palabra orgasmo, la palabra pene, la palabra sexualidad, porque nos vetan. Entonces es simplemente en la certificación empiezan las participantes a derribar todos estos paradigmas como persona, porque la certificación está hecha para personas que no quieran ser terapeutas, como parejas, porque las parejas también pueden ir a profundizar y a mejorar su relación y relación consigo mismo en pareja y con todo, con la familia. Para terapeutas en diferentes áreas holísticas o clínicas que quieran tener herramientas, porque te voy a decir, a mí me mandan muchas profesionales en terapias de piso pélvico, psiquiatras, psicólogos, terapeutas manuales, ¿sí? Masajistas, me envían gente donde ellos los tratan y perciben que hasta allí pueden llegar, que ellos no se meten en esa situación. Entonces ese desconocimiento de su propia sexualidad, de todo lo que traen, no les permite ir más allá como terapeutas a esos seres. La certificación lo que hace es darte las herramientas a nivel personal, profesional y, si quiere, espiritual, para que tú puedas, como dice Pablo y como dice Diana, entrar en ese mundo de la sexualidad consciente. Y no es solo para situaciones complejas, también, por ejemplo, yo he tenido la fortuna como terapeuta de vivir mucho la intimidad de parejas que me dicen, ven, queremos aprender a amarnos mejor, técnicas, cómo masajearnos, y he estado ahí frente a parejas explicándoles, y no ha habido la primera que me diga, por Dios, esto lo deberían enseñar en el colegio, debería estar a la mano. Nosotros los tres queremos que esto llegue a más gente, y por eso estamos apoyando Pablo y yo a Saraí, que va a traer a Paula, que es la maestra de los tres, porque es, oiga, que haya más gente con esta información en la mano, ¿cierto? Bueno, miren, yo quiero ir a un punto, pues, como a lo más básico de la pirámide de lo que somos los seres humanos, como Saraí mencionó ahora: cuerpo, mente, aspecto energético, emocional y espiritual, ¿sí? Pero si tú ves, por ejemplo, cosas como lo que se ve ahora tan en todas partes, que es los chakras, reconociéndonos nosotros como seres humanos, y queremos tener un proceso evolutivo, que todo el mundo quiere meditar y conectarse, sentirse, transformar emociones, tener un despertar de conciencia. ¿Cómo podemos llegar a esto sin empezar por el primer nivel, que es el básico, ¿sí? O sea, la sexualidad es el primer piso, el primer peldaño que tenemos que, de alguna manera, empezar a conocer y a trabajar para que de verdad esa energía pueda transformarse en apertura emocional. Es una alquimia, es un camino evolutivo. Entonces, por eso estamos, digamos, a través de la sexualidad abriendo, permitiendo el proceso a ese primer paso, para que como seres humanos podamos evolucionar individualmente y aprender, que es muy importante, aprender a conocernos para poder relacionarnos con otras personas. Sí, por ejemplo, si ustedes quieren ver testimonios, yo trato de cada sesión privada, grupal o de parejas, grabar los testimonios de las personas, porque esa es una forma de nosotros saber cuál es el efecto de las sesiones y de las experiencias tántricas y de sexualidad consciente. Los tres tenemos testimonios. Los testimonios están en el canal de Tantra en Colombia, by Saraí Román en YouTube. Tengo más de 60 testimonios para que las personas escuchen y puedan no solamente escuchar de boca de nosotros, que somos los que vivimos y los que integramos todas estas experiencias, sino de personas que las viven y los cambios profundos que hay en todo sentido. Sí,
Muy importante. Entonces, esta certificación de Paula Fernanda, antes de explicarla, yo quiero contar que hace 2 años Saraí y yo la trajimos, ¿cierto? Vino a Cali y a Medellín. Luego Pablo, Saraí y yo, bueno, Saraí hizo certificaciones con ella en Brasil. Y Pablo, Saraí y yo hicimos una certificación internacional como Sexological Body Worker de la escuela de Joseph Kramer. Y Paula fue una de las maestras, y yo admiro muchísimo de Paula, es que lleva más de 30 años trabajando en esto. Es muy directa, concreta, carismática, agradable. Yo a ella le agradezco en este momento, ella fue mi inspiración para empezar, ¿cierto? Es una mujer firme, que no es amorosa. Además, en este camino del Tantra también hay muchas personas que están transmitiendo la información de una manera desvirtuada. Sí, entonces Paula es una persona con mucho conocimiento. Sí, que nosotros tres la avalamos y yo a ella le debo mucho de lo que soy, no sé ustedes, y aprendimos muchísimo de ella en Brasil, y va a venir a hacer una certificación como terapeuta en Tantra y sexualidad consciente de cuándo a cuándo. Sí, esa certificación va a ser precisamente porque necesitamos gente en Latinoamérica. Además, quiero contarles antes de decirle la fecha. ¿Por qué es importante este evento a nivel latinoamericano, no solo de Colombia? Porque es la primera vez que esa certificación se va a hacer fuera de Brasil. Ella ya lleva 4 promociones allá, las certificaciones son de 40 personas para arriba. Brasil nos lleva muchos años en adelantos en estudios de sexualidad. Allá hay institutos reichianos donde constantemente hacen respiraciones reichianas. Allá hacen congresos, casi 6 o 7 congresos al año de sexualidad, donde hay muchas terapeutas y personas en muchos enfoques que enriquecen este conocimiento. Entonces, esta certificación va a ser la primera en español, la primera que se va a hacer en Latinoamérica fuera de Brasil, y nos encantaría que personas, parejas y terapeutas participaran. Entonces, las fechas son el 6 y hasta el 11 de julio. En Cali, ¿no? Eso va a ser en el Ashram El Paraíso, que queda cerca al aeropuerto de Cali. Se llama El Placer, se llama el municipio El Placer. Ahí ashram, es un ashram muy lindo. Allí hacen innumerables eventos de este tipo. Es cerca al aeropuerto. ¿Cuánto vale, Sara? La idea es que tenemos varios precios. Por ejemplo, ahorita ya se acabó el descuento del 30%, pero aún hay un descuento del 15%, y tú lo separas con $300 y los pagas hasta el 10 de mayo. Entonces, ¿el valor aproximado cuánto es? Es de entre $1,200 y $1,350. Okay. ¿Por cuántos días de aprendizaje? Son 6 días, es una certificación. Si tú te quieres certificar, entonces después vamos a tener 4 meses de un seguimiento donde tú debes de hacer para tener el título. Durante 4 meses, 20 sesiones, y este título es avalado por el Ministerio de Salud Holística de Brasil. Entonces, es una certificación que en mi caso, yo he ido a Europa, he ido a otros países aquí en Latinoamérica, y puedo, pues tengo la autoridad de poder atender gente y hacer las mismas cosas que hago aquí. Entonces, es muy enriquecedor a nivel personal, y si tú quieres organizar tu práctica como terapeuta y entrar profundo en la parte de la sexualidad consciente, pues es una herramienta maravillosa. Ustedes no saben todos los testimonios de personas jóvenes, personas que han creído que han tenido una disfunción, y resulta que en una sesión o en una sesión grupal ellos se dan cuenta que no. ¿Cómo se les abre eso? Porque cuando nosotros tenemos nuestras vivencias sexuales con secretos, con pena, con vergüenza, eso es comprobado científicamente, se baja la autoestima, y esa baja autoestima te sabotea todos los procesos, tanto sociales, personales, físicos, de salud, durante toda tu vida. Entonces, esa sería la información de la certificación. No sé qué otra cosa. Bueno, yo quiero hablar cortico de algo. La gente dice, llegan a mí pues por referidos, que porque me dijeron que viniera, pero yo en realidad no necesito trabajar nada, mi sexualidad es una maravilla, no sé qué. Y esas son ideas que nosotros tenemos, y cuando nos damos cuenta, claro, cuando nos damos cuenta de todo, porque es que lo que nosotros en realidad hemos concluido y lo que hacemos es que
sí es algo propio de nosotros la sexualidad, pero es algo que realmente hay que estudiar. No es algo que por instinto nos relacionamos sexualmente, pero aprender a comprender la trascendencia y todo lo que de allí se viene y a potencializarlo, hay que estudiarlo. Entonces, la gente llega, no, yo ya me sé todo, yo ya no necesito nada, yo encuentro placer, no tengo ningún problema, y cuando empiezan a profundizar en autodescubrirse, empiezan a salir cosas. ¿Por qué barrer todas estas cosas y alborotarlas? Pues que porque precisamente lo que va a suceder es a expandirnos esos niveles de conexión con nuestra sexualidad. Siempre hay algo para mejorar. Entonces, esa información es importante para que la consideren. No necesito tener nada para ir. Ser consciente. Sí. Yo hago un llamado también a la gente que tiene valentía o coraje para asistir a este tipo de prácticas y considera que puede transmitirla. En mi camino he conocido gente que dice, yo quiero aprender para dar, ¿cierto? Para enseñar a otros. Si tú quieres eso, una persona como Paula, como maestra, nosotros hemos experimentado varios maestros, para mí sigue siendo Paula increíble. Para mí es una de las mejores. Es una de las mejores. Además, porque les cuento el background de ella. Ella es la fundadora del centro naturista más grande de Latinoamérica. ¿Naturista o nudista? Naturista. Ah, naturista. El naturismo es un movimiento natural, sí, desde la comida, la concepción de vivir en el campo, la concepción de que el ser humano, su cuerpo no debe tener ninguna vergüenza. Entonces ella fue una de las pioneras, lleva más de 20 años ese centro, aún está. Creemos un centro naturista. Sí, sería muy interesante. Ella después de crear ese centro fue a viajar a Europa y ella se certificó como instructora de yoga, ayurveda, como una en medicina ayurveda, en artes marciales. Estudió con los mejores maestros de Tantra, vivió con ellos en Tailandia. Es una mujer muy curiosa, invierte mucho en su educación, es coaching. Entonces, todos esos elementos la hacen una persona muy especial. Además que ella siempre viaja a cualquier parte del mundo a aprender. Ella ha aprendido de los mejores maestros de Tantra, de la vieja ola y de la nueva ola. A ella la pueden encontrar como Paula Fernanda Andreasa, se escribe con doble Z. Increíble, vale muchísimo la pena. Y nada, pues nosotros estamos en Colombia trabajando esto entre muchos aprendizajes. Pablo tiene un gran conocimiento en todo el tema de yoga, de trabajo con adolescentes, también de arte, él pinta, estamos acá en su casa, estos son pinturas de Pablo, Esas no son tuyas. Y Sara pues tiene todo el tema del masaje Thai, de la alimentación, cocina deliciosa, yo no tengo ningún aprendizaje, sino... Sí, lo interesante de este tema de la certificación es que si tú estás en cualquier momento de tu vida personal, profesional, tienes mucho que aprender de ti, ¿sí? Y a través de ese aprendizaje que tú tienes de ti mismo, es lo que te va a abrir la empatía, que es uno de los temas que se abre como terapeuta. ¿Cómo nosotros podemos ser empáticos? Porque cuando nosotros nos enfrentamos como terapeutas en algo que no conocemos, empieza la limitación. ¿Sí me entiendes? Y normalmente esa limitación viene de adentro de nosotros. Sí. Entonces, hacer esta certificación, ¿a mí qué me hizo? Me hizo reconocer que yo tenía unas secuelas de todas las vivencias que había tenido en mi sexualidad. Segundo, tener unas prácticas simples y claras que las puedo volver cotidianas y poder experimentar el mejoramiento humano mío. Y tercero, tener herramientas claras para hacer protocolos flexibles a cada uno de mis consultantes y que si con esas herramientas no son suficientes, tener la claridad de toda esa parte holística. Entonces los envío a un especialista de piso pélvico, lo envío a un urólogo, a un ginecólogo, a un masajista, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico que yo perciba que está relacionado
con alguna situación que tenga el consultante. Entonces, te da las herramientas para que tú te vuelvas un profesional. Claro. Y si no eres un terapeuta, para que tú mejores en tu vida personal o de pareja, cualquier cosa que tú sientas que no sabes que hay, pero que está obstaculizando tu desarrollo y tu crecimiento. Bueno, venga, yo quiero invitar a unas personas en especial, yo que trabajo con adolescentes y con niños este tema, quiero invitar a todos aquellos que quieran ser padres o que sean padres, porque no se puede transmitir una información si no se ha vivido, ¿sí? Y es lo primero, y yo con el trabajo con gente joven me doy cuenta de todos los vacíos, pues lo noto en mí, en las personas de mi edad, pero incluso trabajando con jóvenes y adolescentes, digo, esto en realidad los padres lo deben conocer y lo deben vivir para poder transmitir una información relevante. Entonces los invitamos también a ellos, háganse conscientes de sí mismos y vivencien estas experiencias para que la información que transmitan y hereden sea realmente valiosa. Yo quiero agradecerle a las personas que están en vivo en este momento. Si tienen alguna pregunta para nosotros, estamos dispuestos. Gracias por estar ahí presentes. Sí. Entonces, recordemos la fecha. Sería del 6 al 11 de julio. ¿Dónde encuentran la información? Encuentran en www.sarahirromantantra.com. Saraí se escribe Zarahy. En la página web Tantra en Colombia. En el correo electrónico pueden escribirnos, tantraencolombia@gmail.com, pero si buscan Tantra en Colombia, Sarahy Román o Sarahy Román Tantra en Colombia, lo van a encontrar en las redes, Instagram, en el canal de YouTube. Entonces, pero de pronto enredan, también da un teléfono. El WhatsApp es el 312-713-4903. De igual manera también lo pueden encontrar en los eventos de nosotros, de nuestras fanpage. Yo lo tengo en mi fanpage de Sexurero. Ahí está, formación como terapeuta, se llama terapeuta tántrico y sexualidad consciente. Ahí está el evento, puedes encontrar la información, nos puedes preguntar por el inbox si tienes alguna duda. Acá estamos Pablo, Sara y yo, estamos en Medellín en este momento uniéndonos para trabajar juntos. Saben que queríamos hacer mañana una terapia los tres y ponerla en vivo, grabarla en vivo para que nos vean a los tres haciéndonos masajitos. ¿Les gustaría o no? ¿Sí les gustaría o no? Sí, vamos a empezar a también enviarles cositas puntuales. ¿Por qué no mañana hacemos, se me ocurre, en vez de hacer una información, mañana podríamos hacer un taller en vivo y que la gente en su casa busque un espacio cómodo y les dictamos como una meditación. Vamos a pensar esa idea para... Si les parece, estar atentos. Mañana podríamos aprovechar que estamos estas tres personitas, necesitas estar desnudo, no mentira. No se puede con ropa también. Bueno, me parece muy importante con relación a lo que dijiste, que hay mucha gente que dice, uy, pero espérate, ¿qué es en realidad? ¿Yo a qué voy a ir allá? Sí. ¿Qué va a suceder? Decir un par de cositas de más o menos. ¿Qué va a haber allá? Ahí dicen a María y Sasa en mis redes, sí, por favor, taller mañana, los que quieran, necesitamos corazoncitos y likes. Miren, en el taller, en la formación, va a haber trabajo en el cuerpo. Va a ser un trabajo a nivel personal, corporal, a nivel espiritual, mental, emocional. Es muy completo. Va a haber desnudez en los de certificación, va a haber toque genital, de los que dicen, Dios mío, qué susto, créame que cuando usted menos se dé cuenta lo va a estar haciendo y se va a dar cuenta que la connotación o el significado no tiene nada que ver con el sexo y se va a transformar su manera de percibir la sexualidad. ¿Qué más hay? Amigos, una red maravillosa de personas donde tú puedes, deliciosos. Vas a experimentar los diferentes estados orgásmicos, entender qué pasa esto en tu parte nerviosa. Gustavo Batistelli, lo quiero saludar. Es un argentino. Te queremos. Mi sobrino Carlos Eduardo de Ecuador, ¿no? Sí. Está ahí Carlos Eduardo. Gustavo desde Argentina, que va a venir al retiro de Código Erótico. Nosotros tenemos un retiro también, Sara, ojalá vengas. El 8 de junio, ¿no? Sí, y tenemos un taller también. Tenemos una pero bueno, nada. Es mucha información. Es mucha información. Vamos a hablar a ver qué hacemos para ustedes mañana, pendientes de las redes sociales. Vamos a subir un post diciendo a qué horas nos pueden encontrar a los tres. Sí, compartan este video, no importa si su amigo está en México, recuerden que es para hispanohablantes en Latinoamérica. Hay también una persona de España que va a venir, entonces hay gente de toda parte de Latinoamérica. Compártanlo y esperamos que este movimiento de sexualidad consciente crezca
por una sexualidad más humana. Así es, entonces Un Saraí, beso. Tantra en Colombia by Saraí Román, Pablo Saldarriaga, Yoga y Sexualidad, Diana Núñez, me pueden encontrar como Sexurero, Y o Código antes de que Erótico. termines, Espere, ¿qué? antes de que hundas ya, voy a decir algo. 5. Diga algo, Pablo. Bueno, la idea es que también esta no sea una información aislada, porque mucha gente dice, bueno, voy a esto y ya. No, de nuevo, esto es un trabajo de continuidad, en donde los tres tenemos contingencia allí para seguir enseñándoles cosas. Sí. Este es el inicio. Estén Ustedes atentos arranquen. que vamos a hacer Este es muchas el cosas inicio. maravillosas. Mariosas, maravillosas y Maravillosas. deliciosas, chicos. Terapia a los tres. Chao.